Bien, vamos a ver ahora el tema 10, que hace referencia a la representación de los trabajadores dentro de la empresa. Este tema lo dejamos un poco atrás, anteriormente dimos el tema de la seguridad social, pero este es un poco especial, por eso lo hemos dejado para cuando acabásemos el tema 11. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo se orquesta, cómo trabajan estos representantes de los trabajadores dentro de la empresa, qué desempeñan, cuáles son sus cometidos y cuáles son sus obligaciones. En principio empezaremos con un concepto muy importante, tal como aquí aparece, que es el concepto de libertad sindical. Aparece recogido en el artículo 28 de la Constitución y garantiza de que todos los trabajadores tienen derecho a tener representantes que le defiendan sus derechos. Existen dos acepciones de este concepto, uno que es libertad sindical positiva, entendida como pues, que tienen derecho a afiliarse si lo desean y al sindicato que deseen. Esa es la expresión de esa libertad sindical desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, pues que esa libertad sindical se manifiesta desde la perspectiva de que no puede ser nunca obligado a afiliarse a ningún partido por obligación, o sea, a ningún sindicato por obligación. Este sería el concepto de libertad sindical. Con relación a los modelos de participación, bueno, pues por un lado tenemos lo que se llama la representación unitaria y que tiene como objetivo la representación de los trabajadores dentro de la misma empresa. O sea, el objetivo hace referencia a la representación unitaria a cómo los trabajadores son representados a través de otros trabajadores dentro de la empresa. Los que son, digamos, los elementos a través de los cuales se representan, pues está por un lado el comité de empresa y los delegados de personal. Delegado de personal es cuando la empresa es muy pequeñita, pues entonces con 1, 2 o 3 delegados de personal hace las veces de la representación. Mientras que si la empresa ya tiene más de 50 trabajadores, pues es el comité de empresa el que se encarga de realizar esta representación. Bien, vamos a realizar la primera pregunta de esta actividad y sería la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la representación unitaria de los trabajadores? ¿Y cuál sería el objetivo de la representación sindical? Bien, continuamos un poco ahora, en este caso en concreto, con qué hacen o qué derechos y garantías tienen estos delegados de personal o comité de empresa, como ya hemos visto. Es lo mismo, pero dependiendo un poco del tamaño de la empresa. Los delegados de personal son personas unitarias que se encargan del trabajo dentro de la empresa y el comité de empresa, pues ya digamos que es un órgano colegiado que tiene presidente, secretario y vocales, entonces es un poco más complejo. Y repito, es para cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores. Pero en cuanto a los derechos y obligaciones son los mismos. Vamos a ver un poco ahora los derechos que tienen. ¿Qué derechos tienen estos representantes de los trabajadores dentro de la empresa? Pues tienen derecho a ser informados. O sea, se les tiene que informar del balance, de la situación de la empresa, de cómo va, de si hay pérdidas, si hay ganancias. También se les debe informar de las diferentes sanciones graves que le han dado a algunos de los trabajadores, la marcha de la empresa, como ya hemos visto, sobre los nuevos contratos que se han realizado, si se han contratado más gente, si no, sobre el absentismo laboral que existe en la empresa, en materia de prevención, que se está haciendo, y las igualdades y las actuaciones que se hacen para que exista una igualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, también debe ser consultado en caso de que haya, en cuanto a la situación del empleo, si por ejemplo ve que hay algún tipo de factor que está influyendo en que haya más desempleo dentro de la empresa, pues también tiene que ser consultado sobre esos aspectos. Y también sobre diferentes actuaciones que tendrán especial repercusión en la organización del trabajo, en los contratos y en los reglamentarios. Por otro lado, el trabajador de la empresa tendrá derecho a emitir informes ante una reestructuración de la plantilla y tendrá también derecho a que se le deduzcan la jornada, a que esto se reducción. Vamos a poner reducción, esto que está mal aquí. O sea, él tiene que emitir informe o puede emitir informe antes que se reestructure una plantilla, porque se produzca una reducción de la jornada, porque se produzcan traslados, porque se produzcan fusiones de empresas, que es cuando varias empresas se funden. Entonces, claro, desde el punto de vista del trabajador esto es muy complejo, porque cuando se funden las empresas pues puede dar lugar a que haya gente que se despida. Sobre los diferentes planes que tenga en materia de formación profesional, por ejemplo, si quiere hacer algún tipo de curso, pues tiene que después emitir su informe y dar su opinión.
Sobre los nuevos sistemas de organización, por ejemplo, imaginemos que la empresa pues decide ahora pues que va a cambiar y que en vez de que la gente venga todos los días, pues habrá gente que venga por las mañanas y por las tardes, implementando un nuevo turno de trabajo. Eso él puede emitir su informe y dar su opinión. Sobre los sistemas de prima y la valoración de los puestos, o sea, ¿cómo vamos a pagar al trabajador? Pues con este aspecto también puede realizar su informe. ¿Qué garantías tiene el trabajador? Bien, pues una de las garantías más importantes es lo que se llama el expediente contradictorio, en caso de falta grave. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en caso, por ejemplo, de que al trabajador se le acuse de haber realizado una falta grave y sea un delegado de personal, él tendrá en todo caso siempre la opción de que se le pueda hacer un expediente contradictorio, que es como una investigación paralela para ver si realmente tiene o no lugar o se ha producido esa falta grave. Entonces el expediente contradictorio es, digamos, como una investigación paralela, aparte, antes de que se le acuse de que ha realizado esa falta grave. Tiene como un poco más de garantía que el trabajador. Por otro lado, tiene también prioridad de permanencia en la empresa, ¿de acuerdo?, en caso de que haya un expediente de regulación de empleo o de que se haga movilidad geográfica. Si, por ejemplo, una empresa, imaginemos un centro de estética, abre una nueva delegación y quiere trasladar a todos los trabajadores, pues la persona que sea delegada de personal pues tendrá derecho a quedarse en la empresa con carácter prioritario a otras que sí tendrán que marcharse. Por otro lado, tampoco podrá ser despedido cuando esté ejerciendo sus funciones y tendrá también derecho a poder informar mediante un tablón de anuncios dentro de la empresa y disponer de diferentes horas para tareas de representación. En cuanto a las obligaciones, pues tenemos ahí listas pues el deber de sigilo, que es muy importante. Sigilo quiere decir, bueno, pues que no dé, digamos, voz a los diferentes secretos y cuestiones que aparecen dentro de la empresa. Vamos a realizar aquí en este punto la segunda pregunta de esta actividad y que consistirá en la siguiente. ¿En qué consiste el derecho de los representantes de los trabajadores de un expediente contradictorio? Bien, pasemos ahora a ver cómo se eligen estos representantes de los trabajadores dentro de la empresa, ¿vale? Para ello, lo primero que tenemos que ver es quién puede votar. Pues no hay una selección de delegados, hay unas votaciones por sufragio universal. ¿Y quién puede votar dentro de la empresa para elegir a estos representantes? Bueno, pues la condición es que sean trabajadores mayores de 16 años o igual de 16 años, que tengan con mínimo un mes de antigüedad, ¿de acuerdo? Y pueden ser también, pues, los sindicatos pueden votar o trabajadores con avales, un trabajador que tenga, por ejemplo, vamos a ver.